Buenas noches, hermanos. Leamos, por favor, en la epístola a los Hebreos el capítulo 9. Hebreos el capítulo 9, comenzando desde el versículo 23. Dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta acá nada más. Los creyentes hebreos tenían una cultura muy fuerte. Ellos tenían una cultura muy fuerte, tan fuerte que les había permitido sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino distinguirse en medio de los demás pueblos, sin tener una tierra, sin tener un gobierno central, sin tener una organización política, y estando dispersos en comunidades en todo el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano. Este pueblo es un caso único en la historia. Primero Israel y luego el reino de Judá fueron sacados de su territorio. Una de las formas que adoptaban en la antigüedad los reyes en las guerras antiguas eran guerras de conquista. Para vencer a un pueblo no era suficiente vencerlo en el campo de batalla, sino que además ellos se preocupaban para hacer desaparecer la cultura de ese pueblo. ¿Y cómo hacían? Los asirios practicaron eso y también Nabucodonosor lo practicó a gran escala. Ellos agarraban a un pueblo derrotado y lo llevaban, lo trasladaban a otros lugares y lo metían en medio de una cultura distinta. Ese pueblo con el correr del tiempo perdía su identidad, dejaba de hablar el idioma de origen, se adaptaba a la cultura de los pueblos conquistados, dejaban de utilizar los nombres que utilizaban cuando estaban en su tierra, desaparecían sus prácticas religiosas, eran pueblos que se confundían con los demás y perdían su identidad. Pero no pasó así con el pueblo judío. Es un caso único en la historia. La existencia del pueblo judío se toma como una prueba de la veracidad de la Escritura. Es un caso único.
porque este pueblo fue desarraigado y fue esparcido en muchos lugares. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo los apóstoles iban predicando el Evangelio e iban, en primer lugar el apóstol Pablo iba a las comunidades judías. Había judíos dispersos por todas partes del Imperio Romano y a pesar de que habían pasado siglos, ellos mantenían su identidad y evitaban mezclarse con los demás pueblos. No se mezclaban. Los judíos que se mezclaban eran despreciados. Uno de los puntos que el apóstol Pablo menciona en Filipenses capítulo 3 como una ganancia, como una ventaja, como un honor, como algo que lo distinguía de los demás judíos, es que él se presenta, uno de los 7 puntos que menciona en Hebreos 3, era que él era un judío puro, que no tenía mezclas en su árbol genealógico. Timoteo no era un judío puro. Entonces eso nos muestra la fuerza que había alcanzado la cultura judía. Sucesivas olas de gobiernos invasores no lograron borrar esa judía, esa cultura, y permanece hasta el día de hoy con algunos cambios, por supuesto. No lo lograron los asirios, aunque los asirios destruyeron el pueblo del norte. No lo logró Nabucodonosor. Los persas fueron benéficos con ellos. No lo lograron los griegos, el imperio griego que los persiguió duramente luego de la muerte de Alejandro Magno. Y no lo lograron tampoco los romanos. Las grandes persecuciones que se llevaron a cabo durante la Edad Media no lograron hacer desaparecer al pueblo judío. Y hay judíos en casi todas las naciones del mundo que mantienen su identidad. Y si hay algún lugar en donde se ve la fuerza de esa cultura, es en los evangelios y también se ve en los hebreos, en la epístola a los hebreos. Los creyentes las personas que habían recibido a Cristo, los creyentes, muchos de ellos estaban siendo fuertemente influenciados por esa cultura. ¿Qué tienen ustedes? ¿Tienen un lugar de reunión? No, nosotros tenemos el templo. ¿Ustedes tienen sacerdotes? No tenemos, nosotros tenemos una casta sacerdotal. ¿Ustedes qué tienen? Nosotros tenemos grandes coros. Era impresionante, dice Flavio Josefo, escuchar los coros de kilómetros de distancia que se cantaban en el templo. Todo el depurado ritual, todo el dinero que venía de todas partes del imperio del mundo principal, del imperio romano en todo el mundo en esa época, y principalmente de las grandes comunidades judías del Oriente, que se consideraban más puras que las de Occidente. Los grandes rabinos habían nacido en Oriente, no en Occidente. Allí nació la sinagoga. Allí se gestó el Talmud. En las comunidades judías de Oriente, dispersas en el Oriente. En el Occidente no era así, pero el Evangelio prendió más en el Occidente, no en el Oriente. Lo cierto es que la cultura judía enfrente al cristianismo allí en Jerusalén y alrededores, el cristianismo no tenía nada de eso. No tenía un ritual depurado. No tenía grandes reuniones como en el templo, no tenía grandes cantidades de dinero, no tenía el favor del emperador como lo tenían ellos. El emperador pagaba una vez al año para que se hicieran sacrificios a su favor en el templo. Lo había declarado a la religión judía una religión lícita. Estaba protegida al principio por las leyes romanas. ¿Qué tenían los creyentes? No tenían nada. Nada.
La presión era enorme y muchos comenzaron a desertar. Muchos se enfriaban en su fe. Nosotros no tenemos nada. Ellos tienen todo. Y entonces alguien, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la epístola a los hebreos, que no sabemos quién fue exactamente. Algunos dicen que Bernabé, otros dicen en Pablo, no lo sabemos. Pero se le escribe a un pueblo que se estaba enfriando, a un pueblo que estaba disminuyendo su fervor por Cristo, que estaba siendo aplastado por olas de una cultura humana que parecía que tenía más fuerza que el Evangelio. Y entonces el escritor de la epístola a los hebreos comienza diciéndoles, y como nosotros sabemos que la palabra mejor juega un papel importantísimo en la epístola a los hebreos, porque entonces el escritor inspirado comienza a decirles, miren, en el pasado el Señor habló de muchas maneras a nuestros padres, pero el mejor discurso de todos lo dio por medio de su Hijo. Y introduce a su Hijo. Es la última palabra de Dios, el mensaje más importante, el que cierra todos los mensajes de Dios, es el que nos dio a través de su Hijo. Y entonces comienza diciendo que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que Abraham. Cristo es mejor. Esas personas que ustedes escuchan, que dicen que tienen todo, no tienen nada. Ustedes tienen lo mejor. Y comienza diciendo y va avanzando. Comienza mencionando una cantidad enorme de cosas que solamente una persona judía conocía. Los gentiles no conocían eso, porque nunca habían sido enseñados en las palabras en eso. Cuando se le predicaba a un gentil era distinto que predicarle a un judío. Al judío no había que enseñarle que la Biblia era la palabra de Dios, al gentil sí. Al judío no había que enseñarle que Abraham era el padre de la fe, a un gentil sí. A un judío no había que enseñarle que Dios había creado el mundo, a un gentil sí. Porque los gentiles no habían recibido la palabra de Dios, no conocían nada de eso, había que enseñarle de cero. El gran problema del pueblo judío es que no cree en Cristo. Ese es el problema. Y era un problema en esa época. Y entonces este escritor comienza avanzando, mostrándole que todo eso se había terminado, que todo eso había tenido una razón de ser para guiar a las personas a Cristo, para mostrar a los seres humanos que somos pecadores. La ley es buena, pero no nos puede salvar. La ley lo que hace es poner de manifiesto la impotencia del hombre para agradar a Dios. La ley lo que hace es poner en evidencia al hombre su culpabilidad, su incapacidad, de que el hombre erra el blanco cuando debió dar en el blanco, porque cuando Dios lo creó perfecto, pero el hombre se desvió. Y ahora es incapaz de agradar a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes saben que una forma de traducir ese texto es: por cuanto todos están bajo el gobierno del pecado, ningún hombre puede llegar a ser la clase de hombre que Dios quería cuando los creó. Ninguno. Otra forma de decirlo es: ningún hombre puede alcanzar el glorioso ideal divino. Ninguno. El pecado los ha incapacitado y los ha engañado.
y los mantiene engañados, diciéndole que son libres cuando son esclavos, diciéndoles que disfruten la vida cuando están muertos espiritualmente. El pecado y quien utiliza el pecado, el diablo, mantienen al hombre en un estado de muerte espiritual y además lo engañan, le hacen creer la mentira. Entonces el hombre, el escritor inspirado en la epístola a los Hebreos le va diciendo: la ley vino para hacer notar al ser humano que es pecador, al pueblo judío para enseñarle que no es posible acercarse a Dios si no es por medio de un sacrificio. La ley exige que el culpable debe morir. Y si el culpable puede presentar un sustituto, este sustituto debe reunir ciertas condiciones. Este sustituto tiene que ser una persona igual que el deudor, tiene que ser un hombre. Este sustituto además tiene que presentarse voluntariamente, porque la moral de Dios impide, no acepta a alguien presentado compulsivamente. Tiene que ser alguien que se presente voluntariamente para ocupar el lugar del culpable, y tiene que ser un hombre igual que el culpable. Además, no tiene que tener pecado, tiene que ser alguien que no tenga deudas con Dios, alguien impecable, alguien que sea examinado a la luz de la ley y no se le encuentren pecados. Tiene que ser alguien además de una calidad de vida que pueda cubrir la vida de todos los seres humanos. Y el único que reúne esas condiciones es Cristo. No hay otro. Entonces, lo que está diciendo este pasaje, una de las cosas es que Cristo se presentó. Cristo se presentó voluntariamente. Heme aquí, envíame a mí. Cristo no pecó jamás, Él es impecable, nunca contrajo ninguna deuda con Dios. Él además se hizo hombre, pero sin pecado. Y además tiene una vida que puede cubrir la vida de todos los seres humanos. Cristo es el único que reúne las condiciones adecuadas para presentarse en lugar del ser humano y responder por el pecado del ser humano. Siempre hago una aclaración aquí. No es que Dios lo hizo pecador, porque si lo hubiera hecho pecador tendría que responder por sus propios pecados. Dice que Dios lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que se contaminó con nuestro pecado? No. Cristo nunca se contaminó con el pecado del ser humano. Lo que quiere decir es que Dios le aplicó a Cristo el mismo tratamiento que merecen nuestros pecados. Eso quiere decir que lo hizo pecado. Lo trató como si fuera nuestro pecado. Cristo entonces es el único que reúne todas esas condiciones. Y de entre varias cosas que hizo Cristo, hay una que Cristo hizo. En primer lugar, dice que Él llevó nuestros pecados. ¿Eso dice así? Dice que Él llevó nuestros pecados. Y eso tiene varias connotaciones. Una, el pecado tenía que ser llevado por alguien a la presencia de Dios. El pecado de ustedes y el mío. Sus pecados y los míos. Alguien tenía que hacerse responsable de nuestros pecados. Dios exigía que alguien respondiera por nuestros pecados. ¿Por qué puede exigir Dios eso?
porque es algo que se ve, por ejemplo, claramente en el Salmo 51. Nuestros pecados ofenden a Dios. El pecado pone en tela de juicio la santidad divina. Es como si Dios dijera, la fornicación es mala. Y el pecado dice, no es cierto, la fornicación es buena. Es como si Dios dijera, mentir es malo. Y el pecado dice, no es cierto, la mentira es buena. El pecado va directamente dirigido contra Dios, contra el carácter de Dios, contra la moral de Dios. David se dio cuenta de eso y dijo, contra ti solo he pecado. El pecado pone en entredicho la moralidad divina y la santidad divina. Dios exigía que alguien pague por el pecado, alguien se hiciera responsable del pecado por dos razones. Una, para juzgar el pecado. Dos, para vindicar el nombre de Dios. Para mostrar de que el pecado está equivocado y que Dios es el que tiene razón. Era necesario que el nombre de Dios sea vindicado, es decir, sea declarado victorioso y el pecado culpable. Ya nosotros encontramos eso en Génesis. De manera que Dios le dijo que no coman de esto. Dios es egoísta. Dios les está privando a ustedes de conocer. Dios no quiere que ustedes sean independientes de Él. Él quiere mantenerlos a ustedes bajo el poder egoísta de Él. El pecado pone en entredicho, además, cuál es el criterio correcto. Pone en entredicho los designios de Dios para la raza humana. De manera que Dios os dijo eso, y Él le dijo, no es cierto. Dios no quiere que ustedes conozcan, porque el día que ustedes conozcan eso, seréis como dioses. Lo que quería decir Satanás, lo que quería hacer era volcar el oído del hombre y convencerlo de que en Dios había motivos egoístas. Y que el día que comieran de ese fruto iban a llegar a conocer cosas que Dios les estaba privando de conocer. El diablo puso en tela de juicio las motivaciones de Dios. Y eso es lo que hace el pecado hasta el día de hoy. Entonces era necesario que alguien llevara el pecado, que alguien se presentara ante Dios con nuestros pecados, que alguien se hiciera responsable de las consecuencias del pecado, para juzgar el pecado y para que el nombre de Dios sea vindicado. Eso era necesario. Pero ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién? Moisés, Abraham, David, el apóstol Pablo, alguno de esos grandes hombres de fe del Antiguo o del Nuevo Testamento. No, porque todos ellos son pecadores como nosotros. Solamente uno, y ese es Cristo. Entonces Cristo tomó los pecados de todos nosotros, los suyos y los míos, y se fue con esos pecados y se presentó ante Dios. Yo vengo a responder por esto, yo me hago responsable de esto. Eso fue lo que hizo. Llevar el pecado era, por lo tanto, un aspecto de llevar el pecado es presentarse ante Dios con aquello que puso en duda la moralidad y la santidad de Dios. Por eso la ley es una expresión de la moralidad divina dirigida al hombre. Y esa moralidad es la que pone en evidencia la culpabilidad del hombre. Muestra que el hombre es pecador y que necesita la intervención de un Salvador, porque por sí mismo no se puede salvar.
La ley deja en evidencia que el hombre es incapaz, y no solamente incapaz, sino que es culpable, y no solamente que es culpable, sino que es enemigo de Dios. Y entonces se requiere la intervención de una persona, de un mediador, que Job anhelaba ese mediador. No hay entre nosotros dos un árbitro que ponga sus manos sobre ambas cabezas, es decir, que represente al hombre frente a Dios y que represente a Dios frente al hombre. Y la única manera era Dios hecho hombre. La única forma. Y entonces aparece Cristo, llevó el pecado. Hemos dicho ya un aspecto de llevar el pecado. El otro aspecto era, llevar el pecado significaba recibir la pena que le correspondía al pecado. El que se presentara llevando nuestros pecados tenía que recibir sobre sí la pena que correspondía a nuestros pecados y agotarla por completo. No dejar ni una sola gotita de la pena, sino que recibir la pena completamente, agotarla. Allí llevar también es sinónimo de agotar la pena por el pecado, por nuestros pecados. Lo que pasó en la cruz fue un acto judicial de Dios, en donde Dios juzgó nuestros pecados y en ese juicio quedó vindicado su nombre, que había sido puesto en entredicho por nuestros pecados. Ponemos en entredicho la santidad de Dios con nuestros pecados. Por eso David dijo, yo hago esto para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Que lo que tú dices contra el pecado es cierto, yo soy el que está equivocado. Eso es un modelo de confesión, Salmo 51. Así que Cristo llevó el pecado de ustedes y los míos a la presencia de Dios. Y allí Él se hizo responsable y allí Él pagó la pena, Él pagó el precio y Él sufrió la pena que correspondía a nuestros pecados. Él se ha presentado entonces por nosotros, por causa de nosotros, ante Dios. Se presentó ante la persona que reclamaba que nuestros pecados sean juzgados. Se presentó ante la persona que había sido ofendida por nuestros pecados y respondió por nosotros ante ese tribunal. La primera venida de Cristo en el pasado, cuando Él murió en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, la primera venida de Cristo fue para solucionar el problema del pecado. Él vino para solucionar ese problema. La venida de Cristo, la primera venida de Cristo, el nacimiento de Cristo en Belén, tiene estrecha relación. Él se presentó por causa de nosotros en la cruz. Es una venida que tiene que ver con el asunto del pecado. Tenía que arreglar eso. Dios exigía que se arreglaran. Cristo fue ofrecido una sola vez. Y dice que va a venir por segunda vez. Aparecerá por segunda vez, pero esta vez Él no viene para arreglar el problema del pecado. Porque el pecado ya fue arreglado en la cruz una vez y para siempre. Dice que Él va a venir sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ustedes saben que en algunas partes de las Escrituras se habla, y es correcto, de nuestra salvación como un hecho consumado. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso es algo irreversible.
Cuando Dios le da vida eterna a una persona, es un acto soberano de Dios que no depende de la voluntad nuestra, ni de nuestros sentimientos, ni de nada por el estilo. Depende exclusivamente de Dios. Es un acto soberano de Él y eso no se puede revertir, no se puede volver atrás. Es definitivo, para siempre. Pero en otras partes de las Escrituras se habla de los creyentes como estando metidos en un proceso de salvación. ¿Por qué es eso? No hay contradicción. Lo que pasa es que la salvación cubre tanto el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta Adán y Eva cuando pecaron? Tuvo relación con su cuerpo. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se sintieron culpables. La redención abarca la totalidad de las personas. Los seres humanos somos una unidad, alma, cuerpo y espíritu. Así como Dios es uno solo y son tres personas en un solo Dios. El ser humano es una unidad. Cuando Dios me salva, involucra todo mi ser humano, todo, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Todo está incluido en la salvación. Sin embargo, vivimos en un cuerpo que no evidencia muchas veces esa salvación, porque nos enfermamos, entre otras cosas. El pecado puede producir efectos en nuestro cuerpo tremendos, pero este cuerpo no está destinado a existir así por la eternidad, porque en nuestra salvación está incluido el momento en que cuando venga Cristo nos va a librar de esta casa terrestre que se deshace y tendremos un cuerpo nuevo. No sé si vi por ahí a una hermana que es ciega. Hermana, cuando venga Cristo usted va a ver. Va a ver. He conocido hermanos que eran ciegos. No se van a cansar nunca de ver. Hermanos que andaban con bastón. El cuerpo que usted tenga no va a necesitar nunca más bastón. Ni lentes, ni audífonos, ni dentaduras postizas. Porque va a ser un cuerpo perfecto. En ese sentido es que los creyentes estamos en un proceso de salvación. Porque nuestra salvación va a continuar, se va a completar cuando Él venga y nos lleve. Pero hay algo, hermanos. El Señor vino la primera vez y arregló el problema del pecado, pero no nos ha librado de la presencia del pecado en nuestra vida, porque podemos cometer pecados. Pero cuando venga la segunda vez, la primera vez nos libró de la culpa del pecado y la segunda vez nos va a librar de la presencia del pecado. Nunca más pecado. Nunca más. Si hay alguien que no es creyente, si no ha recibido a Cristo como Salvador, si no se ha apropiado por medio de la fe de los beneficios que salen de la cruz de Cristo y que están a su favor en forma gratuita hoy y aquí, usted continúa llevando sobre sí la culpa de su pecado. Sigue siendo culpable a los ojos de Dios y en algún momento Dios va a descargar sobre su persona la pena que corresponde a esa culpa que usted lleva. Hay una sola forma de librarme de la culpa. Hay un libro hermoso, antiguo pero hermoso, que siempre conserva su frescura, de Juan Bunyan, el peregrino.
Ese hombre caminaba con una mochila de piedras en su espalda, una mochila pesada de la que no se podía librar. Iba caminando por todos lados. Iba encontrando obstáculos y distintas cosas en su camino, hasta que un día llega a la cruz y se presenta frente a la cruz, y allí su mochila se cae. La carga desaparece. Y es una figura hermosa de lo que ocurre cuando una persona con sus pecados, con su culpa, va a los pies de Cristo. Y Cristo perdona a esa persona y lo libra de la culpa del pecado. Dios no ve a los creyentes como culpables, los ve como personas justas, porque ha puesto sus pecados en la cuenta de Cristo. Y la obra que Cristo ha hecho en la cruz los ha escrito en la cuenta de todos ustedes, de los que son creyentes. Y Dios puede decir entonces de los creyentes: este es justo, no me debe nada, porque lo he vestido con la justicia de Cristo. Así Dios ve a los creyentes. Pero el inconverso está completamente indefenso y sigue cargando la culpa de sus pecados. ¿Es necesario que el inconverso sea así? ¿Es necesario vivir así? No es necesario. Dios no desea eso. En el Antiguo Testamento hay una frase que parece que Dios clama al pueblo de Israel: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué van a morir? ¿Por qué? Si Él no lo quería. No quiere Dios eso. No encuentra placer Dios mandando a una persona al infierno. El placer de Dios está en salvar almas. Eso es lo que Dios quiere. La persona lo único que tiene que hacer es ir con sus pecados a los pies de Cristo. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer yo con mis pecados? Nada, solo pedir a Cristo que me salve. Y Dios le librará inmediatamente de la culpa de su pecado. Y usted esperará desde ese momento el día en que Cristo venga y se lo lleve, y lo librará por la eternidad de la presencia del pecado. Nunca más pecado. El mundo va en la dirección de perdición, pero el creyente va a un futuro resplandeciente, glorioso, que va a superar todas nuestras expectativas, asombroso. De manera que si hay alguien que no es creyente, le ruego que crea en Cristo, que ponga su fe en Él, que vaya así como está, que se apropie de la palabra de Cristo que dice que al que a mí viene, lo echo fuera. No rechazo, no lo ignoro, lo recibo como está, pero no para dejarlo como está, sino para salvarlo. Ojalá que estas palabras sean comprendidas y aplicadas por Dios el Espíritu Santo a los corazones de todos nosotros. Y ojalá que algún alma Dios nos conceda el placer, el gozo y felicidad de ver personas que pasen de muerte a vida. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesús, es que venimos a tu presencia para rogarte que tengas, Señor, delante de tus ojos, tengas en consideración las almas de aquellos que aún no te conocen. Quizás en nuestro auditorio hay personas que tienen dudas, Padre, sin duda alguna. Muchos de los que somos salvos tuvimos también dudas. Tú te acordarás de esas dudas, temores, prejuicios y miles de cosas, que eran verdaderos obstáculos que impedían, por medio de una lucha tremenda en nuestro interior, que querían impedir nuestra salvación. Pero tu gracia superó todo eso
y tu misericordia fue derramada en nuestros corazones y fuimos salvos por la obra del Señor Jesús, por pura gracia, gratuitamente, sin mérito alguno de nuestra parte, sino por los méritos exclusivos y grandiosos de Cristo. Hay personas aquí que seguramente están ellos ahora como estuvimos nosotros en el pasado, sin Cristo y sin esperanza, con el peligro de perder nuestras almas, así estábamos nosotros. Pero tuviste misericordia nuestra y te rogamos que como derramaste tu misericordia sobre nosotros, también lo hagas con estas personas, que sean guiadas a los pies del Señor Jesucristo. A ti, Señor, rogamos estas cosas, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.